Cada mañana llevo a mi nieto a la estación para despedir a mi hijo cuando se va a trabajar. Pero ese día, mi nieto de 5 años me susurró: «Abuela, ya no podemos volver a casa. Anoche escuché a mamá hablar de nosotros». Asustada, nos escondimos y observamos la casa. Lo que vimos... Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. La estación Buenavista estaba ruidosa, como siempre. La voz del altavoz retumbaba de vez en cuando, mezclándose con las risas y las pláticas de la gente y el chirrido de las ruedas sobre los rieles. Salvador, mi hijo, abrazó a Eugenio, mi nieto, por última vez y se subió deprisa al tren. A través del cristal de la ventana, nos dijo adiós con la mano, su voz superando el barullo. «Mamá, cuídese mucho y échemele un ojo al niño, por favor». Asentí, apretando la mano de Eugenio, tratando de reprimir esa sensación de vacío que me invadía cada vez que veía a mi hijo partir para empezar un nuevo viaje de trabajo. Ya había perdido la cuenta de cuántas veces lo había despedido así, pero nunca lograba acostumbrarme a la distancia. Cuando la silueta del tren desapareció al final de las vías, me di la vuelta y empecé a caminar con Eugenio de regreso a casa. El niño caminaba despacio, con la cabeza gacha, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Apenas habíamos dado unos pasos cuando de repente se aferró a mi blusa. Su manita temblaba. «Abue», susurró Eugenio, con una voz tan bajita que tuve que agacharme para escucharlo bien. «Ya no podemos volver a la casa. Anoche oí a mi mamá hablando de nosotros». Sentí que el corazón se me paraba. Me detuve en medio de la banqueta y me arrodillé para mirarlo directamente a sus ojos asustados. «¿Qué oíste, mi niño?» «Cuéntale a tu abuela», le pregunté, esforzándome por mantener la calma, aunque por dentro era una tormenta. Eugenio apretó los labios. Sus ojitos brillaban como si estuviera a punto de llorar. «Le estaba diciendo a alguien por teléfono que a ti te iba a pasar un accidente, que te ibas a caer de las escaleras después de firmar un papel, y luego se rieron. Dijeron que la casa sería de ella y de un señor. Lo oí muy claro, abue». Las palabras de Eugenio fueron como una puñalada en el pecho. Lo abracé con fuerza, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba entre mis brazos. «No te preocupes, mi amor. Aquí está tu abuela», le susurré, aunque no sabía si intentaba tranquilizarlo a él o a mí misma. La casa, el lugar donde había vivido toda mi vida, donde Salvador creció, donde nació Eugenio, de pronto se sentía como un lugar ajeno y lleno de peligro. Me levanté, le tomé la mano con fuerza y traté de caminar como si nada, pero cada paso se sentía pesadísimo. Casi al llegar a la casa, un mal presentimiento me hizo detenerme en seco. Jalé a Eugenio para escondernos detrás de unos arbustos frondosos frente a la reja, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. «Abue, ¿por qué no entramos?», preguntó Eugenio, con la voz llena de angustia. Le hice una seña con la mano para que guardara silencio. A través del ventanal de la sala vi a Amalia, mi nuera, caminando de un lado a otro, con el teléfono pegado a la oreja. Se le veía tensa, sus hombros subían y bajaban con cada respiración agitada. De vez en cuando, volteaba a ver hacia las escaleras y se quedaba mirando fijamente por unos segundos, con una mirada obsesiva, como si estuviera imaginando algo terrible. Sobre la mesa descansaba una carpeta gruesa de color azul oscuro. Mientras hablaba, Amalia no dejaba de mirarla, como si fuera el objeto más valioso de la casa. Eugenio la señaló discretamente y susurró: «Esa carpeta. Anoche mi mamá también la tenía cuando estaba hablando, abue». Me quedé en silencio, apretando su manita, sintiendo cómo el sudor frío me empapaba la palma. En lugar de entrar, rodeé la casa con Eugenio, llevándolo hacia el patio trasero, fingiendo que seguíamos de paseo. «Abue, ¿a dónde vamos?», preguntó él, con el miedo todavía en sus ojos. «A caminar un poquito más, mi niño». «No te preocupes», le respondí, pero mi voz temblorosa delataba mi confusión. Apenas unas horas antes, yo misma le había puesto con cuidado a Eugenio su suéter de lana verde, su favorito. Sus ojos grandes y redondos me miraban, transparentes, pero con una sombra de preocupación que en ese momento no entendí. «¿Todavía tienes frío, Eugenio?»,
Le pregunté mientras cerraba la cremallera de su mochila, después de meterle una cajita de leche. Eugenio solo negó con la cabeza, con los labios apretados, como si guardara un secreto. Le sonreí y le alboroté el pelo, tratando de calmar esa inquietud que empezaba a sentir. Salvador andaba hecho un lío en la sala. Iba y venía, con un portafolio en una mano y arreglándose con la otra una corbata gris ya desgastada. «Mamá, ya me voy. Este viaje seguro va a ser de varias semanas», dijo mientras se agachaba para darle un beso en la frente a Eugenio. «Papá te va a llamar todas las noches. ¿Sí, campeón?» Salvador sonrió, pero yo noté el cansancio en su mirada. El trabajo en la obra, tan lejos, le estaba quitando demasiada energía, pero él seguía adelante por su familia, por Eugenio y también por Amalia. Tomé de la mano a Eugenio y salimos de casa tranquilamente. La calle, nuestra calle de siempre, todavía estaba medio dormida. Solo algunos vecinos andaban atareados, abriendo sus puestos. Doña Rosa, la señora que vende tamales en la esquina, nos saludó con la mano. «Doña María, ¿tan temprano de paseo con el niño?» Le devolví la sonrisa, pero no me sentía para nada tranquila. Había algo en el aire de esa mañana que me tenía inquieta, como cuando sabes que viene una tormenta pero no sabes cuándo va a pegar. Y ahora, las palabras de Eugenio y lo que acababa de ver confirmaban que mi preocupación tenía fundamento. Ese mediodía, el sol se colaba por la ventana, dibujando manchas brillantes en el piso. Yo estaba sentada en mi vieja silla de madera, mis manos huesudas aferradas a la taza de té caliente que Amalia acababa de prepararme. El vapor subía en espirales con un suave aroma a menta, pero ni eso podía calmar la tormenta que sentía por dentro. Amalia se sentó frente a mí, con una sonrisa extrañamente radiante en los labios y unos ojos brillantes que parecían ocultar algo. La miré a la nuera que alguna vez quise como a una hija y me pregunté, ¿desde cuándo su sonrisa se había vuelto tan ajena? Empujó la carpeta azul oscuro hacia mí, su voz tan suave como una brisa. «Mamá, Salvador quiere que le ponga la casa a su nombre para facilitar unos negocios. Ya preparé todo, nomás necesita firmar». Sus palabras eran dulces, pero pude notar una prisa que no lograba disimular. Su mano sobre la mesa tamborileaba suavemente, como si contara cada segundo esperando mi respuesta. Tomé la carpeta. Se sentía pesada en mis manos como si cargara con el peso de todos los secretos que ocultaba. Hollé un par de páginas, llenas de letras chiquitas de abogados y sellos rojos. No entendía nada de esos términos tan secos, pero mi instinto de madre y de abuela me decía que esto no era un simple trámite administrativo. El susurro de Eugenio esa mañana seguía resonando en mis oídos. «A ti te iban a caer de las escaleras después de firmar un papel». Sentí un escalofrío en la espalda, como si me hubieran echado un balde de agua helada. Amalia soltó una risita. Su voz seguía siendo un dulce veneno. «Son puros trámites, mamá. No hace falta que lo lea con tanto detalle. Salvador confió en mí para que me encargara de todo». Inclinó la cabeza. Su sonrisa se hizo más grande, pero me di cuenta de que sus ojos no sonreían. Era la mirada de alguien preocupado, de alguien que intentaba ocultar algo. Con calma, dejé la carpeta sobre la mesa, tratando de que mi voz sonara tranquila. «Deja que lo hable primero con Salvador. Firmar papeles de la casa es un asunto importante, hija». La sonrisa de Amalia se borró de golpe, tan rápido como si hubieran cortado la luz. Se puso nerviosa, entrelazó las manos rápidamente y se mordió las uñas hasta dejárselas rojas. «Sí, Salvador también dijo que no había prisa, que se tomara su tiempo», respondió, con la voz un poco temblorosa, como si la hubieran cachado en una mentira. Asentí, fingiendo no darme cuenta de la contradicción en sus palabras. Apenas esa mañana, a través de la ventana, la había visto decirle a alguien por teléfono que esto tenía que ser cuanto antes. Esa frase, junto con su mirada obsesiva hacia las escaleras, hacía imposible no sospechar. Amalia se levantó deprisa y me sirvió más té, tan rápido que salpicó unas gotas. «Usted no se preocupe, mamá. Todo esto es por el bien de Salvador», dijo, forzando una sonrisa que esta vez no pudo ocultar su nerviosismo. Asentí.
fingiendo seguirle la corriente. Pero por dentro ya había decidido no caer en su juego. Sí, ya sé, hija, respondí suavemente, pero mi mente trabajaba a toda velocidad, buscando una manera de salir de esa situación sin que ella sospechara. Puse de pretexto que necesitaba ir al mercado a comprar algo para la cena. Me puse un suéter ligero y salí. Al pasar junto a Amalia, sentí su mirada clavada en mi espalda, como si intentara leerme el pensamiento. Cuando salí por la reja, volteé a ver. A través de la ventana, Amalia seguía ahí, abrazando la carpeta contra su pecho, como si fuera un tesoro que temía que alguien le robara. Esa imagen me estrujó el corazón. Esta casa, donde viví toda mi vida, donde Salvador jugó de niño, donde nació Eugenio, de repente se había convertido en el centro de un complot que aún no lograba comprender del todo. Caminé a paso rápido por la calle de siempre, pero esta vez no iba al mercado. Necesitaba espacio para pensar, para ordenar las piezas revueltas en mi cabeza. Cada paso era un latido de mi corazón, lleno de preocupación y de rabia. Amalia, la nuera a la que quise y en la que confié, ahora se sentía como una extraña. Recordé los primeros días que llegó a la casa, su sonrisa radiante mientras cocinábamos juntas, la forma en que abrazaba a Eugenio y le cantaba para dormir. Todo eso parecía ahora un sueño lejano, reemplazado por una mirada fría y una sonrisa falsa. Me detuve en una banca del parque, me senté y dejé salir un largo suspiro. El viento de la tarde soplaba, trayendo el olor de los eucaliptos cercanos. Cerré los ojos, intentando poner todo en orden. Las palabras de Eugenio, la mirada de Amalia, la misteriosa carpeta, todo era como un rompecabezas que tenía que resolver. Pero lo que más me dolía era pensar que mi familia, lo más preciado en mi vida, estaba en peligro de romperse. Salvador, trabajando lejos, confiando ciegamente en la mujer que amaba. Eugenio, mi pequeño nieto, teniendo que presenciar cosas que un niño de 8 años no debería ni saber. Y yo, a mis 70 años, en lugar de estar disfrutando mi vejez en paz, tenía que enfrentar un oscuro secreto en mi propia casa. Saqué mi teléfono. Pensé en llamarle a Salvador, pero me detuve. Él estaba en la obra, a cientos de kilómetros, matándose a trabajar para sacar adelante a su familia. ¿Cómo podía decirle mis sospechas si aún no tenía pruebas concretas? Si me equivocaba, lastimaría a mi hijo, rompería la felicidad que tanto le había costado construir. Pero si tenía razón, no me atrevía a pensar en lo que seguía. La idea de una caída de las escaleras me hizo estremecer. Había vivido mucho, había superado muchas dificultades, pero nunca me había sentido tan impotente como en ese momento. Me levanté, decidida a descubrir la verdad. No iba a permitir que Amalia manipulara a mi familia, no iba a dejar que Eugenio viviera con miedo, y no iba a permitir que Salvador siguiera ciego ante el engaño. Era fin de semana por la mañana. El sol se colaba débilmente por las cortinas, pintando el suelo con tenues rayos de luz. La casa estaba extrañamente silenciosa. Solo se oía el trinar de los gorriones en el patio. Amalia acababa de llevar a Eugenio a su clase de pintura. Se fue apurada, con la bolsa en la mano, murmurando algo sobre que tenía que hacer unos mandados. Cuando la reja de hierro se cerró, me quedé parada en la sala, sintiendo como si el mundo entero se hubiera reducido a mí y a los secretos que estaban a punto de revelarse. A mis 70 años, nunca pensé que tendría que enfrentar momentos así, momentos en los que cada latido del corazón trae consigo una profunda inquietud. Respiré hondo, tratando de calmarme. Era la oportunidad perfecta, con la casa vacía. Tenía que hacer algo. Tenía que averiguar qué contenía realmente esa carpeta azul oscuro. El susurro de Eugenio sobre la caída de las escaleras y la mirada ansiosa de Amalia del día anterior seguían atormentándome, como una sombra pegada a mi mente. Con el pretexto de limpiar el cuarto de Salvador y Amalia, subí las escaleras. Cada escalón se sentía pesado, como si estuviera entrando en una zona de peligro. Su cuarto olía a un perfume fuerte y empalagoso, el que siempre usaba Amalia, un aroma dulce hasta el punto de ser sofocante. Había ropa tirada en una silla, algunos de sus vestidos colgaban descuidadamente de un gancho, y los tenis de Salvador estaban tirados por el suelo.
Empecé a sacudir el polvo de la mesa, del librero, tratando de que todo pareciera normal, pero mis manos temblaban, no de cansancio, sino de miedo de encontrar algo que no quería creer que fuera verdad. Mientras limpiaba un viejo buró de madera junto a la ventana, noté que el cajón de abajo estaba un poco abierto, como si alguien lo hubiera cerrado deprisa y sin llave. El corazón me empezó a latir con fuerza, y sentí un sudor frío en la frente a pesar de que la habitación estaba fresca. Abrí el cajón muy despacio para no hacer ruido. Adentro, la carpeta azul oscuro yacía en silencio, como un monstruo dormido. La levanté temblando, sintiendo como si tuviera en mis manos una bomba a punto de estallar. La puse sobre la cama, mirando a todos lados para asegurarme de que nadie apareciera de repente. Abrí la primera página y al instante sentí que se me atoraba la respiración en la garganta. No eran los papeles de la casa a nombre de Salvador, como había dicho Amalia. Era un contrato de seguro de vida con mi nombre, María Elena García, impreso claramente como la persona asegurada. La única beneficiaria, Amalia. No Salvador, no Eugenio, sino Amalia. Sentí que la sangre se me helaba. Seguí hojeando, y la siguiente página sí era una cesión de derechos de la casa. Pero el nuevo propietario no era mi hijo, sino ella. Los sellos de un rojo vivo, la firma de un notario y una fecha de apenas unas semanas atrás me dejaron sin aliento. Había más contratos dentro de la carpeta, y cada página era como una puñalada en el corazón. Me temblaban tanto las manos que casi se me caen los papeles. No podía creerlo. Amalia, la mujer con la que había cocinado, a la que había abrazado cuando lloraba porque extrañaba a Salvador, era capaz de planear algo así. Un plan para quedarse con la casa, para convertirme en un número en una póliza de seguro. La idea de la caída de las escaleras que Eugenio había escuchado volvió a mi mente, más clara y aterradora que nunca. Me obligué a calmarme, saqué mi teléfono, abrí la cámara y empecé a fotografiar cada página, cada sello, cada firma. Con cada clic sentía que estaba guardando pruebas mortales, las piezas de una traición. Justo en ese momento, el celular que Amalia había olvidado en el tocador vibró. La pantalla se iluminó con un mensaje de un número desconocido. Amor, ¿cómo va todo? ¿Cuándo va a firmar la vieja? Di un brinco. Casi se me cae mi propio teléfono. Ese mensaje fue como un golpe en el pecho que confirmaba todas mis sospechas. Amalia no estaba actuando sola. Alguien que la llamaba Amor, estaba detrás de todo. Me quedé paralizada, sin atreverme a tocar su celular por miedo a que se diera cuenta. Rápidamente volví a guardar la carpeta en su lugar, arreglando todo exactamente como estaba, desde la posición del cajón hasta el ángulo de la silla. No podía dejar que Amalia supiera que había tocado sus cosas. Salí del cuarto con las piernas débiles, pero al abrir la puerta, vi a Eugenio parado ahí, con la cara sonrojada de haber venido corriendo. «Abue, la clase terminó temprano», exclamó, pero luego se detuvo y me miró preocupado. «¿Qué te pasa?» «¿Estás cansada?» Traté de reprimir el pánico, forcé una sonrisa y lo llevé a la cocina. «No es nada, mi niño. Solo estoy un poco cansada». «¿Tienes hambre? ¿Quieres que te prepare unas quesadillas?» Hablé, intentando sonar alegre, pero por dentro sabía que estaba temblando de miedo. Eugenio no podía saber lo que acababa de descubrir. No podía saber que la madre que tanto amaba estaba tramando algo terrible. Esa noche, la oscuridad envolvió la casa como una manta pesada y sofocante. Estaba acostada en mi cama, con los ojos bien abiertos mirando el techo, sin poder dormir. El tic-tac del reloj de pared sonaba rítmicamente. Cada segundo parecía una cuenta regresiva, empujándome a enfrentar las terribles verdades que poco a poco salían a la luz. A mis 70 años, ya estaba acostumbrada a las noches de insomnio, pero esta vez no era por la edad ni por los dolores en los huesos. Esta vez, la inquietud en mi corazón era más grande que todo, como una tormenta silenciosa que rugía por dentro y no me dejaba en paz. Me senté, me puse un suéter ligero y decidí salir al patio trasero a tomar un poco de aire. Quizás el aroma del limonero me ayudaría a calmarme. Abrí la puerta sigilosamente, con miedo de despertar a Eugenio, que dormía profundamente en el cuarto de al lado. Pero justo cuando puse un pie en el pasillo,
Un sonido suave desde la sala me hizo detenerme. Era un susurro, tan bajo que casi se perdía en la oscuridad, pero lo suficientemente claro para reconocer la voz de Amalia. El corazón me latió con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. Me detuve, contuve la respiración y caminé lentamente hacia la sala, escondiéndome detrás de la gruesa cortina, por donde se colaba la débil luz de un farol de la calle. A través de la rendija de la cortina, vi a Amalia de pie. Su sombra se alargaba en el piso de madera, con el teléfono pegado a la oreja. Caminaba de un lado a otro, con pasos ligeros pero llenos de tensión, como un animal enjaulado buscando una salida. Su voz era apenas un murmullo, pero en el silencio de la noche, cada una de sus palabras se clavaba en mis oídos como una daga. Mi amor, solo necesito que la vieja firme y listo. Después de eso, una caída de las escaleras lo arreglará todo, parecerá un accidente. El dinero del seguro pagará todas tus deudas. Me mordí el labio con tanta fuerza que me dolió, tratando de contener un sollozo que amenazaba con salir. Las palabras de Amalia eran frías, afiladas, como si estuviera hablando de un plan cualquiera y no de una conspiración cruel que involucraba mi vida. Temblorosa, saqué el teléfono del bolsillo de mi bata y con los dedos torpes activé la grabadora de voz. Sabía que necesitaba pruebas, algo que demostrara que no me estaba imaginando todo. El pequeño bip del teléfono sonó y rápidamente tapé la pantalla con la mano, temiendo que el sonido la alertara. Amalia soltó una risita, un sonido espeluznante que resonó en la oscuridad. Luego pediré el divorcio. Salvador y el niño se tendrán que ir. Esta casa y yo seremos solo para ti, dijo, con una confianza que helaba la sangre, como si todo estuviera ya decidido. Escuché vagamente la voz de un hombre al otro lado de la línea, grave y apurada, llamándola mi amor. Apúrate. Los cobradores me están presionando mucho. Tienes que hacer que la vieja firme esta semana. Ya sé, yo me encargo, respondió Amalia con una voz firme, sin una pizca de duda. Me quedé paralizada, con el corazón a punto de estallar. Apreté el teléfono con fuerza, el sudor me empapaba la mano. Cada palabra de Amalia era como un martillazo en mi mente, destrozando lo poco que quedaba de la confianza que alguna vez le tuve. ¿Divorciarse de Salvador? ¿Correr a Eugenio, el hijo que ella misma había traído al mundo? ¿Y yo solo era un obstáculo que debía ser eliminado con un accidente? Sentí que el mundo se derrumbaba a mis pies. Cuando terminó la llamada, Amalia suspiró y se dejó caer en el sillón. Tomó la carpeta azul oscuro y acarició la cubierta dura como si fuera un tesoro. Su mirada estaba fija en ella, brillando con una satisfacción calculadora. Retrocedí en silencio, volviendo a mi cuarto de puntitas. Cada paso pesaba 1 tonelada. Cerré la puerta, me senté en la cama y escondí el teléfono debajo de la almohada, pero mi corazón seguía desbocado. Me abracé el pecho, intentando respirar hondo, pero el aire no era suficiente para calmar el dolor que me oprimía. A la mañana siguiente, me levanté temprano y preparé el desayuno para Eugenio como todos los días, pero mi mente estaba en otro lugar. Lo que había escuchado la noche anterior, la voz fría de Amalia, el cruel plan del accidente y ese obsesivo «mi amor», seguía resonando en mi cabeza como una música de terror que no podía detener. Sabía que no podía esperar más. Tenía que actuar. Necesitaba pruebas más claras para proteger a mi familia. Con la excusa de llevar a Eugenio temprano a la escuela, lo saqué de la casa mientras Amalia aún dormía. Eugenio me tomó de la mano, dando saltitos en la banqueta, contándome emocionado sobre el dibujo que pensaba hacer en clase. «Abue, hoy voy a dibujarnos a ti, a mi papá y a mi mamá, debajo del limonero del patio», dijo sonriendo, con sus ojos transparentes. Le devolví la sonrisa, pero por dentro sentía un dolor inmenso. ¿Cómo podría decirle que la madre que tanto amaba estaba conspirando para destruir nuestra familia? Le acaricié la cabeza, forzando una voz alegre. «Suena increíble, mi niño. Ya quiero ver ese dibujo». Pero en cuanto Eugenio entró a su salón, me di la vuelta, sintiendo que mis pasos cargaban con todo el peso de la verdad. Saqué mi teléfono y le llamé a doña Consuelo, una vieja y confiable amiga de mis tiempos en el mercado.
Consuelo me había ayudado a superar los días difíciles cuando mi esposo falleció y sabía que no se negaría a ayudarme esta vez. Consuelo, necesito tu ayuda, le dije con la voz ronca. Sospecho que mi nuera está haciendo algo muy turbio. ¿Conoces a alguien que pueda investigar por mí? Consuelo guardó silencio un momento y luego dijo en voz baja: María, ¿es algo grave? Está bien. Conozco una agencia de detectives privados. Está en una callecita escondida en la colonia Roma. El jefe se llama Javier. Es muy confiable. Te mando la dirección. Colgué, sintiendo que me había quitado un peso de encima. En el bolsillo de mi suéter apretaba un papelito con el nombre Arturo, la única pista que tenía del mensaje en el teléfono de Amalia. Me subí al camión, me senté en el último asiento y miré por la ventana con un nudo en el estómago. Las calles familiares de la Ciudad de México pasaban, pero hoy se sentían extrañas, como si toda la ciudad fuera cómplice de Amalia. Cuando el camión se detuvo en la colonia Roma, me bajé y busqué la callecita que Consuelo me había indicado. La oficina del detective estaba oculta detrás de un edificio viejo, con un letrero diminuto que decía Javier y Asociados. Empujé la puerta y entré, con el corazón latiéndome con fuerza. El señor Javier, un hombre de mediana edad con cabello entrecano y una mirada aguda, me invitó a sentarme. Le conté brevemente lo que había descubierto: la carpeta, el seguro de vida y la grabación de la noche anterior. Le di el papel con el nombre Arturo. Encuentre todo lo que pueda sobre este hombre, le dije con la voz temblorosa. Sospecho que tiene una relación con mi nuera y que están planeando algo muy peligroso. El señor Javier asintió, con una mirada seria. Entiendo, señora María. Empezaremos de inmediato. La contactaré en unos días. Salí de la oficina sintiendo que había puesto un pie en una batalla que no sabía si podría ganar. Esa tarde, al volver a casa, vi el celular de Amalia olvidado sobre la mesa del comedor. La pantalla se iluminó con un nuevo mensaje. Amor, te espero en el bar de siempre esta noche, El Toro, a las 9. Me grabé el nombre del lugar de inmediato, el corazón se me aceleró. El Toro, un pequeño bar en el barrio viejo, un lugar que le había oído mencionar a Amalia varias veces con un entusiasmo extraño. Fingí no haber visto nada, dejé el celular en su lugar y seguí con mis cosas. Pero en mi mente ya había decidido que esa noche seguiría a Amalia. Cuando Amalia regresó, mantenía su expresión radiante, como si nada pasara. Mamá, voy a salir un ratito. Tengo un compromiso con unas amigas. ¿Me cuida Eugenio?, dijo con su voz dulce. Asentí, tratando de parecer tranquila. Claro, hija, tú ve. Aquí estoy yo. Pero cuando se fue, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esperé a que Eugenio cenara. Le conté un cuento y lo arropé para dormir. Cuando la casa quedó en silencio, me puse un abrigo, tomé un rebozo viejo y salí sigilosamente, en dirección al bar El Toro. El bar estaba en un callejón, con una luz de neón roja que parpadeaba y música ranchera que se escapaba desde adentro. Me paré en la esquina, escondiéndome detrás de un coche estacionado, tratando de observar sin ser vista. A través del cristal empañado, vi a Amalia sentada en la barra, frente a un hombre. Era alto y delgado, de cabello negro y brillante, con una camisa arremangada que le daba un aire de cantinero. Tenía que ser Arturo. Reían y hablaban. La mano de Amalia rozaba la suya. Sus ojos brillaban como si compartieran un secreto. Me quedé ahí, en la oscuridad, sintiendo que el corazón se me encogía. No solo por la traición a Salvador, sino porque sabía que, detrás de esa sonrisa, había un plan cruel contra mí y mi familia. Unos días después, el señor Javier me llamó. Su voz era grave. Señora María, Arturo es cantinero en El Toro, el bar que su nuera frecuenta. Debe mucho dinero por apuestas de fútbol y sus acreedores lo están presionando. También tenemos algunas fotos de ellos. Me citó en un café tranquilo esa noche. Cuando llegué, el señor Javier me deslizó un sobre color manila. Adentro había fotos de Amalia y Arturo, besándose apasionadamente en un callejón oscuro cerca del bar. En otra, estaban sentados en un rincón apartado, tomados de la mano, con miradas calculadoras. Miré las fotos sintiendo que el mundo se me venía encima. Amalia, a quien una vez quise como a una hija, era ahora una extraña.
una persona que conspiraba para destruir a mi familia. Guardé el sobre en mi bolsa, le di las gracias al señor Javier y salí del café. Era tarde, pero no quería volver a casa todavía. Caminé por la calle, dejando que el viento frío me golpeara la cara, tratando de contener las lágrimas que querían salir. A la mañana siguiente, el sol dorado se extendía sobre la calle de siempre, pero mi corazón pesaba como una nube negra antes de la tormenta. Tomé mi canasta para el mercado, caminando lentamente, intentando mantener una apariencia de normalidad. Pero en mi cabeza, las terribles piezas que había juntado en los últimos días, la carpeta, la grabación y las fotos de Amalia abrazando a Arturo en ese callejón oscuro, daban vueltas sin parar, recordándome que mi familia estaba al borde del abismo. A mis 70 años, pensé que mis días restantes serían mañanas tranquilas con Eugenio y cenas cálidas cuando Salvador regresara. Pero ahora, cada paso que daba era como caminar sobre espinas. En el mercado, el aroma de los tamales y el bullicio familiar solían reconfortarme, pero hoy todo parecía ajeno. Doña Rosa, la vendedora de fruta de la esquina, me vio y me sonrió amablemente. «María, ¿qué le va a llevar hoy al pequeño Eugenio? Últimamente la veo muy preocupada», dijo mientras acomodaba unas naranjas brillantes. Asentí, intentando devolverle la sonrisa, pero entonces doña Rosa bajó la voz, como si compartiera un secreto. «Últimamente he visto a su nuera Amalia con un muchacho joven y desconocido por el barrio viejo. No se parece en nada a su hijo Salvador. ¿Usted sabe algo?». Sus palabras fueron como un cuchillo que se retorcía en mi corazón. Solo asentí, con la voz seca. «Gracias, doña Rosa, estaré al pendiente». Pero cada una de sus palabras se grabó en mi mente, una prueba más que confirmaba mis sospechas. Compré rápidamente unas verduras, un poco de carne, y me fui del mercado, con la cabeza hecha un torbellino. Amalia no solo estaba conspirando con Arturo, sino que se veía con él abiertamente en nuestro propio barrio, donde todos conocían a mi familia. Su descaro me llenaba de ira y de miedo. ¿Acaso pensaba que yo era una vieja inútil, incapaz de darse cuenta de lo que estaba pasando? Al llegar a casa, dejé la canasta en la cocina y me desplomé en una silla, agarrándome la cabeza. Recordé las llamadas de Salvador, su voz cansada pero siempre preguntando: «Mamá, ¿falta algo en la casa? Ya les mandé dinero». Recordé cómo Amalia siempre se quejaba de que el dinero no alcanzaba, de que apenas le llegaba. En ese entonces, yo pensaba que se esforzaba por cuidar de la familia, pero ahora me daba cuenta de que todo era parte de su teatro. Decidí que tenía que comprobarlo. Tenía que saber a dónde iba realmente el dinero de Salvador. Le llamé al señor Luis, un viejo conocido que trabajaba en el banco. Habíamos sido vecinos por años y sabía que no se negaría a ayudarme, aunque fuera un asunto delicado. «Luis, necesito un favor», le dije en voz baja para que Amalia no me escuchara desde el otro cuarto. «¿Podrías revisar la cuenta de mi nuera, Amalia? Sospecho que algo no está bien». Luis dudó, su voz sonaba preocupada. «María, eso no es tan sencillo, pero por ser usted haré lo que pueda. Esto queda entre nosotros, que nadie se entere». Asentí, aunque no pudiera verme por el teléfono. «Gracias, Luis. No olvidaré este favor». Esa tarde, Luis me llamó de vuelta. Su voz era un susurro, como si temiera que alguien lo escuchara. «María, ya revisé. Cada mes, Amalia le transfiere una buena cantidad de dinero a un tal Arturo Morales. No sé quién sea, pero la cantidad es para asustarse. Tenga mucho cuidado». Colgué, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Así que esa era la razón por la que Salvador siempre se quejaba de que el dinero que mandaba nunca era suficiente, a pesar de que se mataba trabajando. El dinero que mi hijo ganaba con el sudor de su frente no era para cuidar a Eugenio, no era para la familia, sino que iba a parar al bolsillo de su amante Arturo. Como para confirmar todas mis sospechas, esa misma tarde, Amalia tocó a la puerta de mi cuarto. Entró, con una expresión apenada, entrelazando las manos como si tratara de contener su nerviosismo. «Mamá», dijo, con una voz dulce que ahora me sonaba completamente falsa, «me falta un poco de dinero para la colegiatura de Eugenio. Lo que mandó Salvador esta vez no alcanzó. ¿Me podría prestar?».
La miré directamente a los ojos, buscando un rastro de sinceridad, pero solo vi el parpadeo de la mentira. Saqué mi monedero, tomé unos billetes y se los di, pero con el corazón hecho pedazos. Sabía que ese dinero no llegaría a la escuela de Eugenio, sino que terminaría en manos de Arturo para pagar sus deudas de juego. «Muchas gracias, mamá», dijo Amalia, con una sonrisa radiante pero fría. Se dio la vuelta y escuché la puerta de su cuarto cerrarse con un sonido seco. Me quedé sentada, apretando el borde de la mesa, sintiendo que el corazón se me estrujaba. ¿Cómo podía seguir viviendo bajo el mismo techo con esta mujer, cuando cada palabra, cada sonrisa, era una mentira? Esa noche, Salvador hizo una videollamada. Su rostro apareció en la pantalla, cansado, pero esforzándose por sonreír al ver a Eugenio. «Campeón, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Te portaste bien con tu abuela?», preguntó con la voz llena de amor. Eugenio sonrió contándole sobre su dibujo y los juegos de la escuela. Luego, Salvador se dirigió a mí. «Mamá, siempre mando dinero de más para que Amalia se encargue de todo. ¿No les falta nada a usted y al niño?». Miré de reojo a Amalia, que en ese momento andaba en la cocina, fingiendo estar ocupada lavando los platos. Sentí un nudo en la garganta, como si tuviera una piedra atorada. Quería gritar, decirle a Salvador que su esposa lo estaba engañando, que le estaba robando su dinero para mantener a su amante. Pero no pude. No todavía, no sin tener todas las pruebas para que me creyera. «Sí, todo está bien, hijo», respondí, con una voz débil, tratando de ocultar mi dolor. Salvador asintió, con una mirada de confianza. «Cuídese mucho, mamá. Pronto estaré de vuelta». Cuando terminó la llamada, Amalia salió de la cocina en silencio, entró a su cuarto y cerró la puerta de un portazo. Al ver su espalda, sentí que una llama de ira ardía dentro de mí, pero al mismo tiempo, un miedo profundo. Amalia no solo estaba traicionando a Salvador, sino que estaba arrastrando a toda la familia a un pantano peligroso. A la mañana siguiente, el sol pálido entraba por la ventana, pero no era suficiente para disipar el frío que sentía en el alma. Estaba sentada en mi cuarto, con una taza de té de menta ya frío en las manos, tratando de mantener la calma ante todo lo que estaba pasando. De repente, la puerta se abrió de golpe y Amalia entró, con la carpeta azul oscuro y un bolígrafo en la mano. Su sonrisa era empalagosamente dulce, pero noté la urgencia detrás de su mirada. «Mamá», dijo, con una voz suave pero llena de intención. «Salvador ya me dejó todo encargado a mí. Firme de una vez, no hace falta esperar a que él vuelva. Esto tiene que resolverse lo antes posible». Sus palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera practicado decenas de veces. Colocó la carpeta sobre la mesita de centro, con el bolígrafo al lado, la punta apuntando hacia mí como una silenciosa invitación a la acción. La miré, tratando de mantener una expresión tranquila, pero por dentro, la ira y el miedo luchaban ferozmente. El susurro de Eugenio sobre la caída de las escaleras y la grabación de la noche anterior resonaban en mi cabeza como una advertencia que no podía ignorar. Asentí fingiendo cansancio. «Sí, deja que termine mis cosas y luego firmo, hija». A Amalia se le iluminó el rostro. Sus ojos brillaron como si hubiera ganado una pequeña batalla. Sonrió y dijo rápidamente: «Claro, mamá, con calma, pero acuérdese que a Salvador le urgen estos papeles». Salió del cuarto, pero no sin antes dejar la carpeta sobre la mesa, como un recordatorio de que no se rendiría fácilmente. Me levanté, me puse un suéter ligero y usé la excusa de ir a visitar a una vieja amiga. «Voy y vengo, hija», le dije al pasar junto a Amalia en la sala. Ella asintió, con voz alegre. «No se tarde para que firme los papeles». Le devolví la sonrisa, pero al salir por la reja, sentí el corazón pesado. No fui a ningún lado. En lugar de eso, di una vuelta por el barrio, por las calles conocidas donde alguna vez llevé a Salvador de la mano cuando era niño, donde Eugenio corría todas las tardes. Pero hoy todo parecía diferente, como si todo el barrio fuera cómplice de Amalia. Me detuve en una esquina oculta cerca de la casa, desde donde podía ver la ventana de la sala sin que me vieran. A través de la cortina, vi a Amalia caminando de un lado a otro, con el teléfono en la mano, visiblemente tensa. Marcó un número,
y yo saqué mi teléfono en silencio y activé la grabadora de voz. El corazón me latía con fuerza y un sudor frío me recorría la frente a pesar del viento fresco de la mañana. Cuando contestaron del otro lado, Amalia bajó la voz, pero en el silencio escuché cada palabra. Tú tranquilo, la vieja ya casi firma. En cuanto tenga los papeles en la mano, saldremos de deudas. Arturo, ya no te preocupes. Me mordí el labio, tratando de contener mi respiración agitada. Amalia continuó, con una confianza que helaba. Solo unos días más y la convenzo. Luego todo estará bien, mi amor. Escuché vagamente la voz de Arturo al otro lado, grave y apurada. Apúrate, Amalia. Los cobradores ya no pueden esperar. Amalia soltó una risita, un sonido frío que me dio un escalofrío. Ya sé, confía en mí, respondió y colgó. Se recostó en el sillón, soltando un suspiro de alivio, una sonrisa de satisfacción y cálculo se dibujó en su rostro. Tomó la carpeta y la acarició como si fuera su boleto a una nueva vida. Apagué la grabadora, mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Esta grabación, junto con las pruebas anteriores, era otra daga afilada que atravesaba el velo de mentiras de Amalia. Pero al mismo tiempo me hizo darme cuenta de que mi tiempo se estaba acabando. Amalia no solo me estaba presionando para firmar, sino que estaba acelerando su plan. Me di la vuelta y caminé rápidamente por la banqueta, dejando que el viento frío calmara la ira y el miedo que ardían dentro de mí. El teléfono en el bolsillo de mi suéter todavía estaba tibio, recordándome que tenía en mis manos un arma poderosa, pero también muy peligrosa. Al llegar a casa, vi a Eugenio jugando en el patio con una pelotita. Corrió hacia mí y me abrazó. «Abue, ¿dónde andabas? Te estaba esperando», me dijo. Me agaché, le acaricié la cabeza y forcé una sonrisa. «Fui a ver a una amiga. Mi niño, ¿te portaste bien?» Eugenio asintió y me llevó de la mano a la cocina, contándome emocionado sobre su juego. Pero al ver sus ojos transparentes, no pude evitar pensar en lo que Amalia había dicho en la grabación. Sus palabras eran como un cuchillo que se retorcía en mi corazón. Eugenio, mi pequeño nieto, no merecía sufrir la traición de su madre. Amalia apareció en la puerta de la cocina, todavía con esa sonrisa falsa. «¿Ya regresó, mamá? ¿No está cansada? Le preparo un té», dijo, con una voz tan dulce como si nada hubiera pasado. Asentí y respondí secamente. «Gracias, hija, pero no tengo sed». Me di la vuelta, evitando su mirada, temiendo que viera la sospecha en mis ojos. Sabía que tenía que seguir jugando el papel de una vieja despistada para que Amalia no sospechara que yo ya sabía demasiado. Esa noche, mi pequeño cuarto estaba iluminado por la tenue luz de la lámpara de mesa. Estaba sentada sola. Mis manos huesudas temblaban mientras extendía frente a mí las piezas de la cruel verdad que había reunido cuidadosamente durante los últimos días. Sobre la mesa estaban las fotos del contrato de seguro de vida a mi nombre, la cesión de la casa a nombre de Amalia, las 2 grabaciones con sus susurros culpables a Arturo, las fotos de ellos abrazándose en el callejón oscuro, el informe del detective sobre la enorme deuda de Arturo y los estados de cuenta bancarios que mostraban cómo el dinero de Salvador terminaba en el bolsillo de ese amante. Cada pieza era una puñalada, pero también una bala en la guerra que tenía que librar para proteger a mi familia. Con cuidado, metí todo en un sobre grande de papel manila. Me temblaban tanto las manos que tuve que detenerme varias veces para respirar hondo. A mis 70 años, nunca pensé que tendría que hacer algo así. Enfrentar la traición de un ser querido, reunir pruebas como una detective y prepararme para sacar todo a la luz. Pero cada vez que pensaba en Eugenio, con sus ojos transparentes y su sonrisa inocente, o en Salvador, matándose a trabajar para mantener a su familia, sabía que no podía detenerme. Cerré el sobre, lo escondí en un cajón con llave y me dejé caer en la silla, sintiendo un agotamiento profundo en todo el cuerpo. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo habitual. Le preparé el desayuno a Eugenio, tratando de mantener una expresión tranquila cuando bajó corriendo a la cocina, hablando sin parar de su clase de pintura. «Abue, hoy voy a dibujar a toda la familia debajo del limonero», dijo emocionado. Le acaricié la cabeza y sonreí. «Ya quiero verlo, mi niño».
Pero en cuanto Eugenio salió a jugar al patio, tomé el sobre en silencio, me puse mi suéter y salí de la casa. No le dije a Amalia a dónde iba, solo dejé una nota. Fui al mercado un momento. No fui al mercado. En lugar de eso, tomé un camión hacia los juzgados de la ciudad, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. El imponente edificio con sus frías paredes de piedra me hizo sentir pequeña, pero entré apretando el sobre con fuerza. En la ventanilla de recepción me atendió un empleado de mediana edad con una mirada seria. «Quiero presentar una denuncia», dije, con la voz temblorosa pero firme. Le pasé el sobre, explicándole brevemente la conspiración de Amalia y Arturo. El empleado revisó los documentos. Su expresión se volvía cada vez más grave. «Señora María, estas son acusaciones muy serias. Pasaremos el expediente al área de investigación de inmediato», dijo con voz profunda. Asentí, sintiendo que me quitaba un peso de encima, pero al mismo tiempo, una nueva preocupación surgía. ¿Qué pasaría cuando Amalia se enterara de que la había denunciado? 2 días después, mientras cenábamos, sonó el timbre. El sonido seco interrumpió la calma, haciendo que Eugenio se sobresaltara y tirara la cuchara. Me levanté, abrí la puerta y me encontré con 2 policías uniformados de mirada severa. «Necesitamos hablar con la señora Amalia García», dijo uno de ellos, sosteniendo una orden. Amalia se levantó de un salto, con el rostro pálido y las manos temblorosas. «¿Qué? ¿Qué pasa?», balbuceó aterrorizada. El policía respondió con voz firme. «Tenemos una denuncia en su contra y suficientes pruebas. Acompáñenos a la delegación para cooperar con la investigación». Eugenio, asustado, se abrazó a mí con fuerza. Sus manitas se aferraban a mi blusa. «Abue, ¿qué le pasa a mi mamá?», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Lo abracé, tratando de que mi voz sonara tranquila. «No pasa nada, mi niño. Aquí está tu abuela». Pero por dentro, sabía que todo había cambiado para siempre. Salvador, que acababa de regresar de la obra la noche anterior, se quedó paralizado, mirando a su esposa con incredulidad. «Amalia, ¿qué está pasando?», preguntó, con la voz quebrada. Amalia apenas murmuró, evitando su mirada. «No, no es nada, mi amor. Debe ser un error». Pero mientras los policías se la llevaban, vi el pánico en sus ojos, como un animal acorralado. La casa se sumió de repente en un silencio aterrador. Eugenio escondió la cabeza en mi regazo, sollozando. Lo abracé con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo temblar, y en ese momento sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Él no merecía presenciar esto. No merecía ver a su madre siendo llevada por la policía. Salvador se quedó de pie, cubriéndose el rostro, como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. Quise decirle algo para consolarlo, pero sentí un nudo en la garganta que no me dejaba hablar. Cuando la policía se fue, me senté. Saqué mi teléfono y le llamé a Salvador, aunque estuviera en el cuarto de al lado. Sabía que necesitaba tiempo, pero no podía dejarlo hundido en la confusión. «Hijo», le dije, con la voz entrecortada, «la policía se acaba de llevar a Amalia. Hay muchas cosas que ya no puedo ocultarte. Llevo meses juntando pruebas. Amalia no ha sido honesta con nosotros». Salvador se quedó atónito. Su voz temblaba al otro lado de la línea. «¿Qué dices, mamá? ¿Amalia arrestada? ¿Por qué?». No le di todos los detalles, solo le dije brevemente: «Hay un complot relacionado con la casa y un seguro. Ya entregué todas las pruebas al juzgado. Ven a mi cuarto, te voy a enseñar todo». Salvador gritó, su voz llena de dolor: «No puede ser. Amalia es mi esposa, la mamá de Eugenio. Tiene que ser un error». Solo le respondí: «Ven para acá, te voy a enseñar la verdad». 2 días después, Salvador regresó a casa, con el rostro demacrado y los ojos rojos por no dormir. Eugenio corrió a abrazarlo, pero Salvador apenas le acarició el cabello y luego me miró, con una mezcla de duda y dolor. «Mamá, dime qué está pasando, por favor», suplicó. En silencio, puse el sobre grande frente a él. Salvador lo abrió temblando, hojeó cada página, miró cada foto, y cuando puse la grabación, la voz de Amalia sonó, fría y clara.
Solo necesito que la vieja firme y listo. Después de eso, una caída de las escaleras lo arreglará todo. El rostro de Salvador se puso blanco como el papel. Se desplomó en la silla, cubriéndose la cara. No puede ser. Amalia, murmuró, antes de dejarse caer sobre la mesa, llorando desconsoladamente. Me senté a su lado, le puse una mano en el hombro y lo dejé llorar. Eugenio se quedó parado en un rincón, sin entender del todo, pero sintiendo la pesadez del ambiente. Corrió hacia mí, se aferró a mi blusa, con los ojos llenos de lágrimas. Lo abracé a él y abracé a Salvador, y en ese momento supe que aunque la tormenta había pasado, las heridas que Amalia había dejado no sanarían fácilmente. Era lunes por la mañana, el cielo de la Ciudad de México estaba gris, como si reflejara el dolor en mi corazón. Me levanté temprano, preparándome para un día que sabía que lo cambiaría todo. Salvador estaba frente al espejo, arreglándose una camisa de cuello gastado, con los ojos rojos por las noches de insomnio. «Mamá, sigo sin poder creerlo», dijo, con la voz ronca, como si intentara convencerse de que todo era una pesadilla. Le puse la mano en el hombro y le dije suavemente: «Hijo, hoy vamos a enfrentar la verdad. Aunque duela, tenemos que hacerlo». Salvador asintió, pero su mirada estaba perdida, como la de alguien que no encuentra el camino. Decidí dejar a Eugenio con doña Rosa, nuestra vecina de confianza. El niño no tenía por qué presenciar esa escena, no tenía por qué ver a su madre en el banquillo de los acusados. «Abue, ¿a dónde van hoy tú y mi papá?», preguntó Eugenio, abrazando su oso de peluche. Me arrodillé y le acaricié la cabeza. «Vamos a hacer algo importante, mi niño. Quédate con doña Rosa y pórtate bien». Eugenio asintió, pero vi la preocupación en sus ojos, como si sintiera la tensión en el aire. Lo abracé con fuerza, conteniendo las lágrimas, y salí de la casa, apretando mi bolso, que contenía los dolorosos recuerdos de los últimos meses. En el juzgado, el ambiente frío y solemne me dio un escalofrío. Salvador se sentó a mi lado, aferrándose al reposabrazos de la silla como si fuera su último salvavidas. Cuando se abrió la puerta de la sala, entraron con Amalia. Su rostro estaba demacrado. El cabello recogido deprisa se veía descuidado. Llevaba un vestido sencillo, sin rastro del brillo de antes. A su lado estaba Arturo, esposado, con la mirada huidiza, evitando a todos. Verlos ahí parados me provocó una mezcla de rabia y dolor. Eran las personas que habían conspirado para destruir a mi familia, pero al mismo tiempo, Amalia había sido parte de esa familia. Había sido alguien a quien quise como a una hija. La fiscal, una mujer de mediana edad con una voz cortante, comenzó a exponer el caso. Presentó una por una las pruebas: la copia del seguro de vida a mi nombre, la cesión de la casa a nombre de Amalia, las grabaciones con sus susurros culpables, las fotos de ella y Arturo en el callejón oscuro y el informe financiero de las transferencias que Amalia le hacía a Arturo. Cada prueba era como un martillazo que derrumbaba el muro de mentiras que Amalia había construido. Salvador, a mi lado, temblaba visiblemente. Su respiración se agitaba. Le tomé la mano y la apreté, tratando de darle un poco de fuerza. Cuando la fiscal puso la grabación, la voz de Amalia resonó, fría y clara. «Solo necesito que la vieja firme y listo. Después de eso, una caída de las escaleras lo arreglará todo». Salvador se levantó de un salto, con el rostro pálido, la voz quebrada. «Amalia, ¿por qué? ¿Por qué nos hiciste esto?». La sala entera se quedó en silencio. Solo se oía el sollozo ahogado de Salvador. Amalia bajó la cabeza. Sus hombros temblaban, pero no respondió. Después de un largo silencio, levantó la vista, su voz llena de amargura. «Porque tú siempre estabas trabajando. Nunca te importé de verdad. Arturo es diferente. Él me hace sentir querida». Sus palabras fueron como una puñalada en mi corazón. Miré a Salvador y vi su rostro desfigurado por el dolor. La fiscal continuó con voz helada. «¿Y qué hay del plan para fingir una caída de las escaleras y cobrar el seguro? Señora Amalia, ¿cómo explica eso?». Amalia volvió a bajar la cabeza, sin responder.
De repente, Arturo habló, con voz de pánico, tratando de culparla. Fue idea mía, necesitaba el dinero para pagar mis deudas, pero fue ella la que aceptó y planeó todo. Miró a Amalia con rabia, como si la culpara por haberlo arrastrado a ese lodazal. No pude contenerme más. Me levanté, con la voz ronca por la emoción. ¿Y Eugenio qué? ¿Qué culpa tiene el niño para que quisieras deshacerte de él? Amalia levantó la vista. Sus ojos eran fríos como el hielo, sin una pizca de arrepentimiento. A Arturo no le gustan los niños. No iba a perderlo por culpa de él. Esa frase fue la última puñalada, directa a mi corazón y al de Salvador. La sala se llenó de murmullos. Salvador rompió a llorar como un niño abandonado. Apreté su mano y lo jalé para que se sentara, pero yo misma sentía que las piernas me temblaban, a punto de derrumbarme. El juez golpeó el mazo. Su voz resonó, severa y definitiva. La señora Amalia García y el señor Arturo Morales son culpables de conspiración para cometer homicidio y fraude. El tribunal dictará sentencia después de revisar las circunstancias. Amalia bajó la cabeza. Arturo murmuró algo, pero ya no me importaba. Solo miraba a Salvador, viendo a mi hijo casi desmayarse. Lo ayudé a salir al pasillo y dejé que se derrumbara sobre mi hombro, llorando. «Mamá, ¿por qué?», sollozaba, con la voz rota. No dije nada, solo abracé a mi hijo con fuerza, sintiendo sus lágrimas calientes mojar mi blusa. Cuando salimos del juzgado, había empezado a llover. Las gotas frías caían, como si quisieran limpiar el dolor que acabábamos de vivir. Salvador caminaba a mi lado, en silencio, con la mirada perdida. Quería decirle algo para consolarlo, pero tenía un nudo en la garganta. ¿Cómo podía aliviar el dolor de alguien que acababa de perder el mundo en el que creía? Al llegar a casa, doña Rosa estaba jugando con Eugenio en el patio. El niño corrió hacia mí y me abrazó. «Abue, ya regresaste, ¿y mi mamá?». Me arrodillé, lo abracé y contuve las lágrimas. «Mamá, tuvo que irse por un tiempo mi niño, pero aquí estamos tu papá y yo, no te preocupes». Eugenio asintió, pero vi la confusión en sus ojos. Salvador se quedó parado, mirando a Eugenio, y luego se dio la vuelta, como si no quisiera que el niño viera sus lágrimas. Unos meses después del juicio, cuando Amalia y Arturo recibieron oficialmente su sentencia de prisión, sentí como si una pesada puerta del pasado se hubiera cerrado. La vieja casa, llena de recuerdos, pero también manchada de dolor, ya no era un lugar donde podíamos quedarnos. Salvador, Eugenio y yo decidimos mudarnos a un departamento más pequeño en un barrio tranquilo, cerca de la escuela de Eugenio. El departamento no era tan grande como la casa anterior, pero sus enormes ventanas dejaban entrar el sol cada mañana, llenándolo de luz y calor. Por primera vez en meses sentí que podía respirar, como si el peso sobre mis hombros se hubiera aligerado. Cada mañana llevaba a Eugenio de la mano a pasear por el parque cercano. El niño caminaba dando saltitos sobre el sendero de grava, contándome sin parar sobre sus juegos en la escuela. Su risa cristalina resonaba, ya sin el miedo tembloroso de aquellos días en que me susurraba las terribles palabras de su madre. Miraba a Eugenio, veía sus ojos transparentes, y mi corazón se sentía aliviado. «Abue, hoy vi una mariposa grandotota», exclamaba, señalando unas flores. Yo sonreía y apretaba su mano con más fuerza. «¿De veras? La próxima vez me la tienes que enseñar». Esos momentos, tan sencillos, eran la medicina que necesitaba para sanar las heridas que Amalia había dejado. Salvador también cambió. Pidió su traslado a la oficina de la ciudad. Ya no tenía que irse lejos a las obras. Veía a mi hijo más tranquilo. Ya no había llamadas apresuradas a medianoche, ni rostros demacrados por el cansancio. Cada tarde, Salvador recogía a Eugenio de la escuela y venían riendo todo el camino a casa. Las cenas se convirtieron en momentos preciosos, los tres sentados alrededor de la mesa, comiendo los platillos sencillos que yo preparaba, platicando de cosas pequeñas. Salvador ya no mencionaba a Amalia, pero yo sabía que el dolor seguía ahí, escondido en su mirada. No lo presionaba para hablar, solo estaba a su lado en silencio, como siempre lo había hecho desde que era un niño.
Una tarde, mientras picaba verduras en la cocina, Salvador entró con una taza de café. Se quedó mirándome un momento y luego dijo en voz baja: «Mamá, de ahora en adelante no voy a dejar que a ti ni a Eugenio les vuelva a pasar nada». Su voz era grave, pero llena de determinación. Dejé de picar y me volví para mirarlo. Su rostro ya no tenía la expresión de shock de los días del juicio. En su lugar, había una firmeza que nunca le había visto. Sonreí, sintiendo un gran alivio. «Lo sé, hijo. Confío en ti». Salvador se acercó y me dio un abrazo fuerte, y en ese momento sentí que ambos nos habíamos reencontrado después de la tormenta. Por mi parte, decidí no dejar que los días tristes me atraparan. Me uní a un club para adultos mayores en el barrio, donde nuevos amigos me enseñaron a tocar la guitarra y a bailar. La primera vez que sostuve la guitarra, mis dedos eran torpes y las notas desafinadas hicieron reír a todo el grupo. «María, tocas como toda una artista», bromeó doña Consuelo, mi vieja amiga. Me reí, sintiendo una alegría sencilla que había olvidado. Los bailes, las bromas y los nuevos amigos me hicieron darme cuenta de que, incluso a los 70 años, la vida todavía tenía mucho que ofrecer. Cada noche, Eugenio se sentaba a mi lado emocionado, marcando el ritmo con los pies mientras yo tocaba torpemente la guitarra. Se reía a carcajadas cada vez que me equivocaba de nota y luego me abrazaba. «Abue, tocas muy bonito». Salvador solía pararse en la puerta, observándonos en silencio, y en su mirada, después de tantos días de tristeza, por fin brillaba la paz. Una vez sacó su teléfono y grabó la escena de Eugenio y yo riendo, y luego dijo: «Mamá, voy a guardar este video para siempre, para que cuando Eugenio crezca, recuerde cuánto lo querías». Sus palabras me conmovieron hasta las lágrimas, pero solo sonreí y le hice un gesto con la mano. «Ay, no hagas llorar a esta vieja, hijo». Un domingo por la mañana, los tres decidimos ir a la estación Buenavista, pero esta vez no era para despedir a nadie. Tomamos un tren para ir de día de campo a las afueras, donde los pastizales verdes se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Eugenio se sentó junto a la ventana, con los ojos brillantes, señalando las vacas que pastaban y las colinas a lo lejos. «Abue, papá, miren», gritaba, su risa resonando en todo el vagón. Salvador, sentado frente a nosotros, sonreía mientras miraba a su hijo y ponía suavemente su mano en mi hombro. «Mamá, gracias por todo», dijo, en voz baja pero sincera. Solo asentí, sin decir nada, pero con el corazón lleno de calor. Sentada en el tren, viendo el paisaje pasar, pensé en todo lo que habíamos vivido. La traición de Amalia, las noches de insomnio y angustia, los días de lucha para proteger a mi familia. Todo parecía ahora una pesadilla lejana. De las cenizas de esa traición, nuestra pequeña familia había encontrado la manera de construir un nuevo futuro, lentamente pero con cimientos firmes. Miré a Salvador y vi que su rostro ya no estaba tan demacrado, que su sonrisa ahora era genuina. Miré a Eugenio, que garabateaba en un papel mientras cantaba una canción infantil, y supe que, aunque habíamos perdido mucho, lo más valioso seguía aquí. Nos teníamos a nosotros. Después de todo lo que pasó, de verdad quiero compartir con todos que en la vida, hasta las personas en las que más confiamos pueden traicionarnos, pero la verdad nunca puede permanecer oculta para siempre. La confianza ciega nos vuelve vulnerables, mientras que la lucidez, el valor y la perseverancia para buscar la verdad son lo que nos protege a nosotros y a quienes amamos. Entendí que los lazos familiares no siempre son sinónimo de sinceridad y que a veces las heridas que vienen de la propia familia son las que más duelen. Pero por encima de todo, si nos mantenemos firmes en defender lo que es correcto, si nos aferramos al amor por nuestros hijos y nietos, entonces, incluso desde las ruinas, podemos volver a construir un nuevo hogar, un lugar donde reine la paz y la verdadera confianza. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Yo realmente me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz?
¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que la valentía nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.